Sí. La organización del Congreso tiene previsto en este momento realizar un reconocimiento, un agasajo, aprovechando la concurrencia de extraordinarios juristas, conjuntamente la organización de la Argentina con Costa Rica. Hemos determinado dar un reconocimiento en este Congreso a las personas que ustedes aprecian ahí en el programa, que son las que están designadas para ello, atendiendo a una serie de méritos sumamente importantes en sus trayectorias académicas, doctrinarias y jurídicas. En primer lugar, le voy a dar la palabra al doctor Ricardo Nissen para que presente la fundamentación del homenaje que se le va a dar en este momento al doctor Daniel Roque Vítolo. Tome uso de la palabra, don Ricardo Nissen. Yo querría que pase también el doctor Carlos Moro, por favor. Doctor Carlos Moro. Entonces. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, yo arranco. La palabra. Sí. Bueno, ¿me siento? ¿Gustó? Acá. Hace mucho tiempo. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Hace mucho tiempo que la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas homenajea en la Argentina a los juristas que nosotros consideramos que han sido verdaderos maestros del derecho y a los cuales nosotros le estamos enormemente reconocidos. Cuando hablamos con Álvaro Hernández, con el profesor Álvaro Hernández, sobre este tema, nos pareció que era una magnífica oportunidad para homenajear profesores de la patria grande. Por eso es que nos pareció muy oportuno homenajearlo al doctor Luis Uvilla, que nos acaba de deleitar con su conferencia. Y también Álvaro Hernández eligió un profesor de Costa Rica y nosotros en Argentina nos sentimos totalmente complacidos con la decisión también de homenajearlo a un excelente jurista que es el doctor Daniel Roque Vítolo. Yo voy a empezar esta saga y les quiero decir que yo lo conozco. No es mi amigo, es mi hermano. Es más que un hermano. Ojalá hubiera podido elegirlo como hermano. Y nos conocemos del año 1959, cuando la familia del doctor Vítolo se trasladó a Buenos Aires, porque son de Mendoza. Y se trasladó a Buenos Aires porque el padre había sido llamado como ministro del Interior de Frondizi, un presidente argentino muy de avanzada. Y cuando terminó el mandato de Frondizi, que es toda una historia, y toda una historia, la historia de Alfredo Vítolo, padre de Daniel, no se volvieron a Mendoza, sino que continuaron en Buenos Aires. Pero nosotros ya éramos compañeros de colegio y nos habíamos hecho amigos. Yo no sé si era porque los dos éramos bajos, parece mentira pensarlo, Daniel, como que estábamos en las primeras filas, lugares de la fila, pero el año 1959, lo que llamaba primero superior, que hoy es el segundo grado, somos amigos. Y es una vida muy paralela, porque prácticamente hemos hecho las cosas en los mismos tiempos. Es más, yo les puedo decir que uno siempre tiene un ego y cuando escribe un artículo se pone muy orgulloso cuando lo ve publicado. Ahora ya en Internet uno se pierde, pero cuando había 2 o 3 lugares donde publicamos nuestros artículos y uno se leía en el derecho, en la ley, en jurisprudencia argentina, tenía una enorme satisfacción y uno se sentía hinchado. ¿Y cómo es posible este artículo? Bueno, a mí me pasó lo mismo y me pasó lo mismo cada vez que Daniel Vítolo publicaba sus artículos o sus libros. Es como si los hubiera escrito yo, porque compartimos una misma filosofía de vida. A lo mejor yo tengo matices más progresistas o de izquierda, como dice acá para el doctor Puga. Yo a lo mejor soy más vehemente, pero no por ello Daniel es una persona que siempre una enorme simpatía y toda para mí su carrera, su carrera académica, ha estado volcado en favor siempre de las personas vulnerables. Yo les voy a manifestar, estuvimos juntos en el colegio secundario, ya Daniel empezaba con su otra vocación, la música, pudo ser la literatura, pudo ser un actor de primerísima línea, lo que se le hubiera ocurrido a Daniel Vítolo lo era,
porque tiene dones de imitador, y dones de cantante, de guitarrista. Yo creo que en el colegio secundario, estudiamos en un colegio católico, Daniel estaba también en todas aquellas, ¿cómo les podría decir?, iniciativas que escapaban de lo colegial, de lo escolar, sino obras de teatro, música, cantó cuando nos recibimos de bachiller, que él cantó y tenía su conjunto musical. Luego estudió Derecho, hizo una carrera muy rápida y dio el ingreso libre. Y sinceramente creo que no tenía ni 21 o 22 años recién cumplidos cuando ya era abogado, y realmente un abogado destacado con muy buenos exámenes en esa época en donde los exámenes se daban libres, es decir, comparecíamos ante el profesor después de haber estudiado en casa, ni no haciendo un curso. Así que su carrera fue muy, muy buena. Y ahí largamos nos veíamos mucho, seguíamos con nuestra amistad, jugábamos al fútbol, le decíamos el artillero, porque donde agarraba la pelota tiraba al arco y a veces hacía goles. Era defensor, era un defensor fuerte realmente, pero goleador, y ahí su apelativo en esa época del artillero. Jugamos mucho bien al fútbol, y empezamos también junto a la actividad académica. La actividad académica yo ingresé, pero yo no voy a hablar de mí porque sería horrible que en este homenaje hable de mí, pero hay algunas similitudes que son importantes. Yo entré en la cátedra de Odriozola, que era un desprendimiento de otra cátedra, y él entró en la cátedra de Horacio Fargosi, y de esa manera empezamos a escribir artículos. Nos encantaba escribir, veíamos el artículo, él escribió, me acuerdo, un artículo sobre el síndico y sus funciones de control, otro artículo, creo que el primero tuyo fue la Sociedad de Responsabilidad Limitada, con relación al nombre de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, y vernos con 22 o 23 años o 24 años en la portada de uno de los diarios más famosos, como era La Ley y el Derecho, realmente nos llenaba de orgullo. Me acuerdo que hablábamos por teléfono, y viste la cita de fulano, de mengano, y sentíamos una tremenda admiración por los grandes maestros del derecho, sentíamos una vocación por la actividad académica que era realmente importante. Nosotros tuvimos el placer de conocer a los grandes maestros, a Zavala Rodríguez, lo conocimos también a Gervasio Colombres, a Isaac Alperín, no llegamos por ahí con Carlos Malagarriga, a Héctor Cámara, fuimos muchas conferencias y compartimos muchísimas charlas, y eso nos formó en una época de un derecho comercial durísimo, donde el derecho comercial se regía por principios dogmáticos, que era muy difícil salir. De ahí nuestra rebeldía con determinadas cosas, nuestra defensa de los principios de los accionistas minoritarios. No podíamos entender ciertos dogmas que eran realmente difíciles en materia de concurso preventivo. ¿Cómo puede uno hablar de un concurso preventivo cuando tiene que cuando se hablaba de formar las mayorías con acreedores ficticios? Y siempre nos costaba aprender esas realidades y poder defenderlas en la cátedra, primero en la Facultad de Belgrano y después en la cátedra de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fuimos socios, tenemos 1000 anécdotas ejerciendo la profesión de abogado. Les podría contar que en las asambleas íbamos y a veces que teníamos que salir corriendo por la calle porque éramos accionistas minoritarios y realmente nos corrían por la calle por las cosas que decíamos. Otras veces nos encerraron o nos dijeron, mire, va a haber un cóctel, pero por ustedes dos no, y nos teníamos que ir. Otra vez me acuerdo, que venía muy difícil una asamblea, estábamos los dos ahí y ya habíamos hecho lío en otras asambleas reclamando por la defensa del accionista minoritario, y el presidente, que era una clínica Estrada, cerró la puerta con llave y nos mostraba la llave y hizo así. Claro, ¿por qué cuando yo digo que para ser juez hay que ejercer la profesión? Porque esas cosas no están en los libros. Y nos fuimos corriendo por la avenida Pavón, creo, una noche. Otra anécdota que me acuerdo, un cliente coreano que había venido, no nos iba tan bien, estamos empezando y todavía nosotros estamos muy lejos de tener los grandes asuntos societarios o los asuntos societarios importantes de Buenos Aires, que con el tiempo, como todo llega, ya somos hombres de 62 años, los tuvimos o los tenemos. Pero me acuerdo un cliente coreano
que fue al estudio y nos encargó un tema de un estudio de unas obligaciones negociables o algo raro, era vinculado con la jojoba. Y aparentaba este ciudadano coreano una enorme capacidad económica, un hombre gordo, y hablaba castellano bastante fluidamente, y Daniel se dedicó, estudió porque le interesó el tema, le hizo un análisis de la jojoba y la posibilidad de fraccionar la deuda en títulos negociables, todo muy interesante, hasta que le entregamos el dictamen de varias páginas y Daniel Vítolo fue al tema crematístico para pedir, decirle, mire, señor fulanito, ahora queremos cobrar los honorarios profesionales. Y el coreano decía, mire, doctor Vítolo, no entiendo. Bueno, decía Daniel, sin perder la paciencia, sinceramente hemos trabajado mucho, este es el fruto de nuestro trabajo, le abrió la bolsa, le mostró la cantidad de páginas todas firmadas, selladas, ustedes ya lo hemos explicado, y ahora viene el momento de nuestra remuneración, del doctor Nissen y mía, y usted tiene que hacer honor a su pagar. No entiendo, esto es incomprensible. Bueno, pero como es un hombre de bastante más paciencia que yo, le volví a explicarle al coreano y le decía al coreano que era importante, que tenía que pagar con dinero, con plata, que por favor pague. Y el coreano le decía, me voy porque no entiendo. Y al final el profesor Vítolo, que así lo ven, se paró y le dijo, pagá, hijo de tu madre, pagá, ponete con la plata. Perdió totalmente, es así, Danielito. Perdió la paciencia y le echó al coreano, del cual nunca cobramos un peso. Claro. Sí, efectivo. Claro, sí. Bueno, todo el mundo llega a un límite en donde, pierde la paciencia. Ejercimos mucho horario de profesión. Daniel quiso hacer su experiencia en un estudio internacional, estuvo 2 o 3 años, muy bien, descubriendo los secretos de un estudio internacional, y le vino la oportunidad, que esos que pasan 1 o 2 veces en la vida, que fue designado para reformar la ley de quiebras, de concursos y quiebras en la República Argentina, lo cual era un hombre joven, yo creo que para esa altura tenías 42, 43 años, y en Buenos Aires le envidio, mamita, cómo lo carcomieron con unas críticas livianas, pero ¿qué se puede decir? Daniel lo tomó con una enorme resignación porque sabía perfectamente que lo mismo en La vida imposible le hicieron a Jean Vías cuando hizo la reforma al Código Civil a título personal y que tenía unas críticas que eran espantosas, mucho más producto de la envidia de la gente que no había sido llamado a reformar. Y Daniel hizo una ley de quiebra muy criticada de entrada porque la gente no la había leído y entonces cada vez que hay un cambio la gente se opone. Yo no sé, por en vez de decir acepto el desafío y estudio esta ley para ver si es mejor, que esto no sirve, lo otro no sirve, y el tiempo le dio la razón a Vítolo. Hay cosas que se mejoraron y otras cosas que se empeoraron de las leyes posteriores, pero la ley de 1995, la ley 24522, sigue vigente en la Argentina, lo cual habla a las claras de que es una muy buena ley. Algunos pretenderán ciertas reformas, otros están conformes, pero la defensa que hizo Vítolo, cómo la profundizó y la cantidad de gente que convenció, llevando y demostrando la sinrazón de aquellas críticas realmente malevolentes, lo pintó como un jurista de excepción y un jurista finísimo. Luego, Vítolo, siempre ejerciendo la profesión, nos demostró una faceta de su personalidad cuando colaboró amistosamente conmigo en la defensa de los intereses de la gente más vulnerable en mi época de la inspección de personas jurídicas. De la época de Daniel Vítolo se debe un libro magnífico sobre las sociedades offshore. Luego escribió su tratado, que está bajo la forma de una ley comentada, pero es un tratado de sociedades comerciales. Comentarios a la ley de concursos a título particular y a título de colaboración con los demás integrantes de la comisión de la ley de quiebras. Les dije un libro sobre infracapitalización también, que es leído en todo el mundo. Ha hecho viajes por todo el mundo predicando sus ideas y hoy es un verdadero referente del derecho argentino. Pero quiero rescatar su labor que hizo en contra de las sociedades offshore, en contra de esa lacra, en contra de los aportes irrevocables abusivos, en contra de
en contra de todos aquellos que criticaban a la autoridad de control, no solamente la Inspección de Justicia que estaba a mi cargo, sino también otras autoridades de control, y defendiendo la posibilidad de que el Estado tenga injerencia en algunas actitudes y algunas actividades que se habían mostrado en el argentino como claramente abusivas y en perjuicio de los grupos minoritarios y de la gente más vulnerable. Su actividad, esto como jurista, ¿qué se puede decir? Más de 200 artículos, miles de conferencias. Es un optimista de la vida. La vida lo ha golpeado y siempre ha reaccionado desde el punto de vista de un hombre de bien, con proyectos, con optimismo, mirando siempre la parte linda de la vida. Ustedes lo conocen, alegre, simpático, un hombre de bien, una enorme memoria. Uno le dice una cosa o escucha algo y lo repite después y da una conferencia extraordinaria sobre los cangrejos, por ejemplo. Y resulta que ¿qué hizo? Miró 2 minutos la computadora y de pronto sale una conferencia, que es maravillosa. Y uno dice, ¿pero cómo la ha hecho? A mí me hubiera costado años poder dar pero él, una memoria, una gran facilidad de razonamiento, sorprende su facilidad de razonamiento, cómo entiende las cosas. Una generosidad sin límites, porque realmente es una generosidad innata. Un amigo extraordinario, en definitiva, y un hermano de siempre, que yo me honro de los vínculos que tengo con él. Y para terminar, ¿qué podemos decir de su actividad extracurricular, extraacadémica? Danielito, un guitarrista, señores. No hay ritmo que se le resista. Salsa, bossa nova, Frank Sinatra, jazz, ustedes ya lo escucharon, folclore, tango. Excelente guitarrista, cantante, como les dije, imitador, contador de historias, contador de chistes, una maravilla de persona. Danielito, es un verdadero orgullo ser tu amigo y por eso este premio que te merece. Bueno, doctor Moro. Bueno, la ocasión de un homenaje es menos clara de lo que parece. ¿Por qué elegimos homenajear a alguien? ¿Qué hacemos al homenajearlo? En el campo jurídico, la opacidad del homenaje como ocasión suele acentuarse. La solemnidad y la pompa son invitadas de una formalidad que ahoga de elocuencia al sentido, que esconde lo que muestra. El gran autor, el gran profesor, la gran obra, la gran trayectoria. Escogemos a aquellos pocos que sobresalen en la tarea de muchos, a aquellos que han hecho más y mejor lo que muchos intentan hacer, a los distintos, a los mejores. Su palmarés frondoso, no obstante, no es sino la consecuencia de otra cosa, la apariencia encomiable, pero superficial de algo más profundo. El homenaje trata sobre los logros del homenajeado, pero celebra un fundamento. No estoy seguro de esto, como casi de ninguna otra cosa en realidad, pero me parece que el homenaje que pone la luz en un individuo es, sin embargo, un testimonio de comunidad. Mucho antes de que existieran universidades, mucho antes de que existieran imprentas que confeccionaran libros, mucho antes de que existieran abogados y jueces, mucho antes de que existieran trajes, corbatas y micrófonos. En la noche primordial de la horda, alrededor del fuego y de la piedra, la comunidad se reunía, de tanto en tanto, como lo hacemos ahora, para celebrar al que más dio. La comunidad celebra al sobresaliente, no por lo que hizo, sea esto lo que haya sido, sino por lo que hizo significa. Luego, la comunidad vale la pena. Los héroes del pasado y del presente son el símbolo de que vale la pena dedicar nuestra vida a hacer lo que hacemos, a pesar de que nunca podremos hacerlo tanto y tan bien como ellos. La comunidad de abogados, como la comunidad de cazadores, como cualquier otra comunidad, celebra a quienes tienen el coraje
de darse entero por llevarse hasta la excelencia estas tareas. Frente al absurdo del mundo, frente al silencio del universo, más aún en este siglo que corre, donde la tecnología todo lo domina, la imagen supera la significación y el éxito se libró del mérito, el sobresaliente reivindica la afirmación rebelde de que las minucias que entretienen los minutos de nuestra vida, hacer, escribir y enseñar la abogacía, por ejemplo, pueden no ser un maquillaje mediocre y una huida de la desesperación. Los individuos que se dan por los otros son los que fundan comunidad. Homenajear, entonces, es declarar esa fundación. Los sobresalientes de la generosidad nos dan, a todos los otros, la ocasión de justificarnos. Así es como veo a Daniel, como un sobresaliente de la generosidad. Cada costado de su personalidad que uno pueda considerar está marcado por un movimiento que no se detiene y que va en una sola dirección, de adentro hacia afuera. Su riqueza interior ha enriquecido todos sus entornos. Miremos un costado. Daniel como profesional ha entregado múltiples horas de su vida a perfeccionar su conocimiento de las ramas del derecho que han capturado su interés. Casi 4 décadas de producción permanente, sea en la forma de artículos en revistas especializadas, de ponencias en congresos o de libros, como nos ha contado tan enriquecedoramente Ricardo, su amigo y su hermano, de verdad. Atestiguan ello el resultado de esta entrega completa de Daniel. Cuesta pensar en un problema del derecho comercial que no haya sido abordado por él, con mayor o menor extensión, siempre de manera lúcida e informada, con creatividad útil. En algún trabajo de Daniel se ha espigado. Años de desembosado aprovechamiento de su obra me permiten afirmar lo que cualquiera que también la haya sabido leer, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus momentos, contiene la garantía de mejores respuestas y de mejores preguntas. Es imposible salir ileso de su lectura. Uno sale, por el contrario, forzosamente un poco menos ignorante, un poco menos torpe, siempre, invariablemente. La tarea de estudiarlo y pensarlo todo, y la tarea no menos ardua de traducir esos preparativos intelectuales en trabajos escritos, ordenados y sistemáticos, revela una vocación por el otro, un darse por los demás que lo hace ser él mismo, ser con el otro. No guarda sus conocimientos, sino que los añeja, hasta que, como ocurre con el vino, luego de su fermentación, su ingenio los convierte en una sustancia práctica y sumamente útil. Recién allí, cuando el sabor está óptimo, los pone afuera. Daniel hace libros como un artesano hace el vino. Ciñe en un mismo envase el pasado de una gesta y el futuro de una dicha. La gesta es el esfuerzo de él. La dicha es de los otros, indeterminados, desconocidos, cobijados igualmente en el abrazo invitador. Todos los que estamos aquí, en mayor o menor medida, hemos sido engalanados por la presencia de algunos de sus envases en la mesa de nuestras búsquedas. La mirada que tenemos sobre el derecho comercial reconoce un antes y un después respecto del momento en que nos topamos con su mirada convertida en página. Imposible olvidarlo. Uno recuerda la lectura de la página buena, como persiste el aroma, el bouquet de un vino premium. Pero Daniel, como bien nos contó Ricardo, no solo ha dado el paso centrífugo de la reflexión a la producción, también ha dado el paso centrípeto de la producción a la educación. Ha completado el círculo, llevando el objeto estático de su palabra escrita en el libro al escenario dinámico de su palabra hablada en el aula. Contra los incentivos que empujan lejos de las aulas, nuestro homenajeado ha persistido en entregarse a jóvenes y no tan jóvenes en la enseñanza, docente de grado y de posgrado.
docente que obtuvo sus cargos a fuerza de un mérito que ningún doblez en el diseño de los concursos docentes pudo jamás doblegar. Su reloj de profesor parcela el tiempo en semestres, con una obstinación que es también una versión de la alegría. Daniel ha impactado, posiblemente sin saberlo, en la vida de cientos de alumnos, estudiantes y colegas, jóvenes y quienes ya están en la edad alta de sus vidas. Y afuera del escritorio y del aula, todavía hay más. Ha apostado por el colectivo también en su práctica litigante. En vez de caminar solo su experticia de tribunal, ha invitado los pasos de otros abogados y abogadas, ha construido un espacio para borrar después sus huellas, así los otros pueden sentir lo suyo. Esto es lo que significa fundar un estudio jurídico, que a la alienación habitual le opone la humanidad inusual, como Vítolo Abogados. Ofrecerle a otros compartir el hoy como horizonte. Poco se dice del riesgo que conlleva ser proa en una apuesta colectiva como eso. Los que nadan para adentro se ahogan solitos en la vida, decía un guitarrero nuestro. No aclaraba este guitarrero que quien nada para afuera a veces se encuentra igualmente solo en el agua. Cargar las presiones de todos sobre los hombros de uno, a cambio de casi tantas ingratitudes como éxitos, no es ruta fácil que pueda navegar cualquiera. Daniel asumió la soledad de líder para hacer posible el compañerismo de un viaje. Si uno pusiera el punto final acá, habría dicho mucho, y sin embargo no habría dicho todavía casi nada de lo que importa. Así de amplia es la personalidad de Daniel. Llegó al tope como profesional. Su trayectoria es una hipérbole de la excelencia. Pero su profesión es solo su objetivo, es un adjetivo. Su sustantivo es el amor. Tengo el privilegio de ser amigo de Daniel. La vida nos enseña con dolores, que son el precio de la alegría, que la palabra amigo nombra un tesoro y no un hábito. No obstante, es una palabra que a menudo se la ofrece con descuidada promiscuidad. Pero digamos lo que digamos, en la casi siempre fatua escena de nuestra interacción social, pródiga en sonrisas que esconden rechazos y en simpatías que esconden cálculos, sabemos, bien adentro, con certeza que eviscera como los años que tarda en llegar, que tener un amigo en el mundo es una especie de obsequio de nadie a cualquiera que pertenece al género del milagro y que debemos apreciar como tal. Conocí a Daniel en los 80, no sé qué nos acercó y nos conectó. La verdad que nadie puede saberlo. Todo lo hermoso es misterioso. Solo puede explicarse lo ordinario. Lo extraordinario solo puede vivirse, abandonado al asombro como a un paisaje. Lo cierto es que, sea por lo que sea, desde entonces hemos visto crecer el interior de nuestros alrededores con la caída y la renovación de nuestros sueños. Podría evocar ahora innumerables reuniones, almuerzos y cenas en los que, animados siempre por especiales caldos, nos confiábamos el avance de nuestros respectivos emprendimientos. Hoy sé que en realidad esos temas de conversación y trabajo eran fungibles, irrelevantes, como también lo era nuestro variable ánimo. Podríamos haber conversado y trabajado sobre cualquier otra cosa, sentirnos de cualquier otra manera. Lo importante era encontrarnos y reírnos. Solo eso, todo eso. La risa con Daniel simboliza la guardia baja, y él merece esa guardia baja, porque es una atalaya transparente. Su mano se estrecha firme, sus ojos miran de frente y miran lejos. Sus amigos sabemos que en él habrá cobijo, siempre. Sabemos que la confianza nunca será decepcionada, sino largamente compensada, con la sinceridad de estar ahí, entero y no en pedazos. Dostoyevski retrató en una de sus novelas las consecuencias prácticas de una idea: sentirse moralmente responsable de todo ante todos. Y Daniel practica una amistad que persigna un credo similar. Es el amigo que se siente responsable por toda la felicidad de todos los que están a su alrededor.
esa responsabilidad puede destrozar a una persona. A Daniel, por el contrario, lo hace más fuerte. Es tanto lo que bulle en su interior que nunca se agota lo que tiene para dar. En toda reunión, sin importar que sea más grande o más pequeña, él logra que nadie se quede sin llevarse un obsequio de dicha. Se mueve en modo seducción, por aquí y por allá, con una naturalidad desarmante, sin arrogancia y sin pedantería. Es simpático, siempre conciliador, y nada es ordinario en su vida. No es casual, por todo esto, que haya jugado desde su juventud y lo siga haciendo todavía el rol, como nos dijo Ricardo, de trovador. Transpirando en la cercanía de una carne asándose o en la sobremesa de un congreso, ha entregado callos apretando la guitarra para entonar con la garganta afinada y fuerte canciones que fueran trasfondo para las múltiples vivencias de todos los demás. Quisiera marcar una última sabiduría de nuestro celebrado, que en realidad es la primera. Lo mejor de esta persona extraordinaria y por eso inexplicable de Daniel no lo ha dado a su profesión. Lo mejor tampoco lo ha dado a sus amigos, lo ha dado a su familia. A Gabriel y a sus 5 hijos, en los que multiplicaron su vida y a los que se arrojaron como el cuerpo se arroja al crecimiento, inexorables y hacia arriba. En esta noche, abriendo la emoción y la admiración que tantas veces no supimos o no nos animamos a abrir, tengo para mí que es por todo esto que hoy, como antes tus ilustres antecesores, sin nombre, mi querido Daniel, está bueno que te digamos, Dani, gracias. Dani, te damos la placa y contestás. Gabriela, ¿podés venir un poquitito? Vamos a entregarle la placa al doctor Víctor. Vení, Carlitos. Bueno. Amigos. Entregáselo a tus amigos más nuevos, más viejos, todos. Entregamos esta placa a alguien. Álvaro. Bueno, Danielito, para vos. Segundo Congreso Panamericano de Derecho Societario y Concursal al profesor Daniel Roque Vítolo, en homenaje a su trayectoria académica y a los valiosos aportes realizados al derecho comercial. Comisión Civil y Mercantil, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, San José, Costa Rica, noviembre de 2014. Daniel, esto para vos. Demasiada emoción, demasiadas cosas que me parecen que no son ciertas. Creo que todo lo que han dicho estos dos queridos amigos está motivado nada más que en el cariño que me tienen. No creo ser la persona que ellos describieron, ni mucho menos. Es muy difícil hablar porque se juntan muchos sentimientos y muchas cosas y aparte tampoco tengo que abusar de este tiempo. Lo cierto es que es real que yo estoy acá gracias a Ricardo Nissen. Cuando yo me recibí, empecé a trabajar en un estudio familiar y mi primera iniciativa fue intentar ejercer el derecho penal. Con los primeros ahorros y los primeros honorarios que cobré, compré la obra completa de Sebastián Soler y un libro de Jiménez de Azúa, que eran 2 tomos enormes, y algunos libros españoles sobre casos particulares de criminalidad y policiales que me parecieron muy interesantes. Y empezaba a ver cómo poder conectarme con el mundo del derecho penal. Busqué el contacto de un viejo profesor de instrucción cívica que habíamos tenido en el colegio y que trabajaba en la justicia penal, a ver si me podía incorporar o hacer algo y fracasé. No conseguí ingresar a la justicia penal y un día apareció Ricardo y me dijo, estoy dando clases con un amigo de la familia, Jorge del Valle Pupo, como ayudante de cátedra no rentado y visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿No querés venir?
Y en realidad lo que me interesaba a mí era pasar tiempo con él porque era mi amigo. Entonces me entusiasmó eso, de pasar un tiempo con él. Y dije, voy. Y fui, y seguí yendo, y un día me dijo, bueno, mirá, un amigo de mi papá que era camarista y que ahora no es más camarista y que se va a incorporar con mi papá al estudio, se asociaron a una cátedra de Belgrano y están buscando profesores jóvenes. ¿No querés que vayamos a dar clases juntos? Y le digo, ¿y cuál es el programa? Y que yo te paso a buscar en el auto a las 7:30 de la mañana, damos clases hasta mediodía, después almorzamos y nos volvemos. Y digo, el programa está bueno. ¿Y qué hay que hacer? Enseñar derecho, enseñar quiebras y títulos valores. Le digo, pero yo no tengo ni idea. Me dice, bueno, qué sé yo. Empecé a estudiar, empezamos a estudiar. El programa era ir juntos. Y de una manera u otra, bueno, me fui metiendo en el derecho mercantil y hoy es una de mis pasiones. Voy a hacer una cosa muy sencilla. Yo les agradezco enormemente al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a la Fundación, a Ricardo, por este camino al que me trajo. Al que me trajo, yo en realidad no iba a venir al derecho mercantil. El derecho mercantil es una cosa ajena a mí. Y aparecí en el derecho mercantil por su obra. Es verdad, somos amigos de chicos, somos como hermanos, nos hablamos por teléfono todos los días, es decir, una cosa extrañísima, pero que puede durar durante años. Nos peleamos, discutimos, pensamos diferentes, pensamos iguales en otros momentos, disentimos, bueno, y yo creo que eso es lo que ha profundizado la amistad. Y después también fueron llegando a lo largo de la vida otros amigos. Carlos hablaba de los años que llevamos juntos de amistad, él también apareció. Nosotros somos amigos de chicos, pero también aparecieron amigos de grande, u otros compañeros de camino, como Gabriela, que vino más tarde y también desde otro lugar. Y bueno, y es un poco como la vida se va formando. Dos recuerdos. Primero, no hay mérito en mí. En realidad, todo lo que he hecho no es un mérito, no ha sido un enorme sacrificio. He tratado de aprovechar las oportunidades que la vida me dio y de caminar el camino a donde fui guiado. En muchos lugares a los que he llegado y cosas que he hecho, ni siquiera imaginé alguna vez que las podía hacer, alguna mano me trajo y me llevó. Si hay algún mérito en mí, si hay alguno, que no lo creo porque casi todo es don o me ha sido dado, si hay algún mérito, el mérito es de que siempre miré para adelante, siempre empujé y siempre seguí caminando. Y que siempre tuve adelante mío la esperanza. En los momentos más difíciles y en los momentos más alegres. De la vida no me puedo quejar, la vida, el Señor me han dado todo. Me han dado las alegrías más grandes que una persona puede tener y los dolores más fuertes que una persona puede tener. Y en el dolor y en la alegría forjaron mi vida, forjaron mi temple y solo de a poco el material se fue haciendo y fue surgiendo sin mi voluntad, por alguien que me ha llevado o que me ha traído. Y en realidad he recorrido un camino, pero todavía tengo esperanza de seguir recorriendo otro camino. Pero no por lo que yo tengo que dar, sino por lo mucho que todavía me falta aprender. Ustedes no saben la cantidad de cosas que me faltan aprender y las ganas que tengo de aprender de tantas disciplinas, de tantas personas, de tantas ideas, de tantos jóvenes, de tantos viejos, de tantos sujetos, amigos y amigas de edad madura o mediana. De todos tengo para aprender. Y si por algo quiero vivir es porque, no tanto porque tenga para dar, porque no sé si tengo algo para dar, más por lo que tengo que recibir de todos ustedes y de todas las personas que quiero y también de todo lo nuevo que puedo aprender, que puedo enriquecerme y que puedo tratar de volcar en alguna experiencia. Un recuerdo muy especial a mis padres, a los que les debo la vida, la educación y la familia, a mi mujer que lamentablemente por un tema delicado de salud no ha podido acompañarme en este día que para mí es de tantas emociones, y me hubiera gustado tenerla conmigo después de 36 años de caminar juntos en la alegría y en el dolor, y a mis hijos y ahora también a mi nieto. Experiencia nueva que me ha brindado un nuevo horizonte en la vida. Cuando yo pensé que el momento de la vida iba hacia una época serena, un niño muy pequeño que nació me despertó y me dijo: abuelo, no hay serenidad, todavía hay mucho que caminar y mucho por lo que vibrar, y bueno, ha sido una inyección de vida enorme. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a Costa Rica, gracias a estos hermanos del alma, y muchas gracias también a los otros grandes juristas por haberme permitido compartir este momento con homenaje a otros dos grandes maestros, como los profesores Mora y Uvilla, a quienes tengo yo realmente una enorme admiración, a los que he leído y que también me han honrado con el obsequio en algún momento de su obra. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, quisiera que nos acompañen en la mesa principal el doctor Fernando Mora Rojas, así como el expresidente de este colegio de abogados, que está a su izquierda, el señor Alfredo Bolaños, que por favor nos acompañen acá en la mesa principal. Y también quiero pues pasar al escenario al grupo de colaboradores, de amigos de la comisión organizadora de este evento. Empezamos por don Eduardo Rojas, por favor, que estemos acá en el escenario. Estaríamos también con don Osvaldo, don Alberto, doña Estela, Javier Miranda y también don Ignacio junto con Cristian Quesada. Por favor, por acá, haciendo acto de presencia, acá atrás, a la par de la pantalla. Todo el grupo que acabo de mencionar ha hecho posible la realización de este segundo Congreso Panamericano de Derecho Concursal y de Derecho Societario. Pues, en ese sentido, quisiéramos estar muy cerca del segundo homenajeado de este Congreso, o el siguiente homenajeado, para obviar aspectos de tipo gradual. Me refiero al doctor Fernando Mora Rojas. El doctor Fernando Mora Rojas ha tenido en este año 2014 con esta 3 experiencias sumamente gratificantes de su carrera profesional y personal. Y las 3 he tenido la dicha de estar presente a la par de él. Don Fernando Mora cumplió en ese año 2014 una situación a que muy pocos aspiramos a veces a poder llegar: 50 años del ejercicio de la profesión. Este colegio de abogados cada año realiza un reconocimiento a los agremiados que cumplen 50 y 25. 25 éramos una multitud, pero los de 50, así como don Fernando, como un roble, como un verdadero roble de salud y de vigor, está sumamente lleno de vida. Por un lado, los 50 años del ejercicio profesional. Además, don Fernando fue en este año designado como el abogado del año de este colegio. Eso es una designación tremendamente gratificante para el maestro Mora Rojas. Y culmina ya la terminación del año, empezando casi que en los momentos previos a las Navidades, como homenajeado en un Congreso Panamericano de Derecho Societario y Concursal, relacionado precisamente con lo que es y fue durante muchos años y lo sigue siendo todavía el gran maestro, el gran referente del derecho comercial costarricense. Yo tuve la dicha de poder transitar como alumno en las aulas de la Universidad de Costa Rica cuando ya don Fernando ofrecía los cursos de posgrado en Derecho Bancario. Tuve la oportunidad de poder apreciar sus enormes conocimientos, no solamente en el campo del derecho bancario, sino en una de las instituciones de mayor repercusión económica y jurídica, que es el contrato de fideicomiso. Poquísimos colegas podrían ostentar la sabiduría, el manejo de lo que tiene que ver la fiducia mercantil, como lo ha desarrollado, como lo ha determinado el doctor Fernando Mora Rojas. En el derecho bancario, en su famoso libro referente siempre de derecho comercial, y cómo es tan honroso poder un día como hoy presentar a don Fernando como referente de una disciplina donde los referentes son de muy poca cantidad. En algunas otras disciplinas apreciamos que se han ido destacando algunos colegas importantes, el caso del derecho penal y otras disciplinas más. Pero en el derecho mercantil, no sé si por una situación positiva o no, el referente de siempre en estos últimos
años de nuestra incursión en el derecho comercial ha sido el doctor Fernando Mora Rojas. Colega, maestro sobre todo, aquel profesional que escuchaba uno en las sesiones de UNCITRAL, aquel profesional de enorme valía en los congresos de la Federación Latinoamericana de Derecho Bancario, con sus artículos, sus enormes aportaciones a lo que tenía que ver con el derecho societario, con las implicaciones de las cooperativas, en aquella época de hace unos 15 años, de las implicaciones de las cooperativas como actividades de lucro, de una profunda elucubración jurídica. De manera que es sumamente honroso en una actividad del calado intelectual que se ha podido constatar durante estos días de Congreso, poder darle a don Fernando esta posibilidad de compartir un agasajo, un recibimiento de una placa al doctor Fernando Mora, lo cual fue absolutamente comentado y designado por medio de la comisión organizadora, y desde el año pasado los compañeros don Ricardo Nissen, así como Daniel Vítulo, expresaron su absoluta y total anuencia e interés en que tuviéramos un referente, que tuviéramos la posibilidad de rendirle un homenaje de la persona que representa en Costa Rica y en la región, que es el doctor Fernando Mora Rojas. Rindámosle un caluroso aplauso. Sí. Quisiera hacer pasar por una situación de ubicación al colega y compañero, don Federico Torrealba Navas, aquí adelante, porque estábamos allá, ya la vista está un poco complicada, y yo creo que es necesario, a veces, el aspecto relacionado con la espontaneidad, con la inmediación, de lo que es la amistad y el compañerismo, darle la palabra, que me imagino lo querrá hacer, a don Alfredo Bolaños. Quiero que don Alfredo pueda expresar alguna palabra en relación a este reconocimiento que se le está haciendo a don Fernando Mora. Pase adelante, don Alfredo. Bueno, debo decir que, en primer lugar, no esperaba esto. Yo estaba aquí en el Congreso, y cuando esta mañana abrí el programa, Fernando y yo no me había contado de eso. Fernando estuvo un poco de gripe en los últimos días y entonces estaba ausente de nuestra oficina. Sí les debo decir que, no puedo decir que me embarcaron, porque la verdad es que nos conocemos mucho. No tanto como estos señores que empezaron desde que estaban en la maternidad, pero sí, en algún momento de nuestras vidas nos unimos como estudiantes y luego como abogados. A Fernando lo conocí en la universidad cuando ya empezamos la carrera de Derecho, y sí tengo que confesarles que era uno, si no el más destacado alumno de nuestro grupo, de nuestra promoción, y uno de los más distinguidos en la Facultad de Derecho. Y desde luego que en algún momento en que, conociendo esas cualidades o habiéndolas tenido de frente en el aula de la Facultad de Derecho, que empezamos cuando la Facultad de Derecho estaba aquí en la Universidad Vieja, en el barrio González Lamán, donde está hoy el OIJ y el Poder Judicial. Ahí estaba la vieja Universidad de Costa Rica. Ahí comenzamos a estudiar, pero ya nos habíamos visto en Ciencias y Letras, porque fuimos los primeros en el año 1957 que iniciamos
la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad de Costa Rica. Tuvimos el gran gusto de tener distinguidísimos profesores del exterior que vinieron prácticamente a inaugurar, como don Constantino Lásquez, don Salvador Aguado y muchos otros distinguidos profesores. Y por ahí nos vimos en alguna oportunidad y posteriormente ya iniciamos nuestros estudios de Derecho y nos conversamos, y de esas cosas que surgen espontáneamente, comenzamos a estudiar juntos. Yo creo que yo me estaba aprovechando mucho del buen estudiante que era Fernando para ir al lado de él, y también se unió a nosotros otro compañero que hicimos una especie de trío ahí, que es el licenciado Jorge González Fallas, que es un juez pensionado que estimamos mucho. Pues ahí comenzamos a estudiar en mi casa, en la casa de mi madre, y debo decirles que casi todas las noches, de lunes a jueves, nos reuníamos a las 7 de la noche, 7 pasadas, y estudiábamos hasta la hora que aguantaban, y luego voy a decir que aguantaban porque yo nunca aguantaba. Yo les debo confesar que hay un momento en que me agarraba un sueño y he sido un dormilón tremendo, y Fernando no se dormía con nada, ¿verdad? Lo que pasa es que sí llegaba un poquito tarde, después en la mañana a la Facultad de Derecho, yo llegaba temprano. Y entonces, pero ha sido un poco noctámbulo y un gran lector, ¿verdad? Y yo no tenía esa capacidad, en todos los otros compañeros me daban bromas, porque yo a las 10:30 de la noche comenzaba a cabecear. Ya después de un rato, entonces ya me pasaba esa crisis y pues, cuando fue necesario seguíamos. En época de exámenes, sí, alguna vez amanecimos ahí en la casa. Yo no sé, mamá, cómo nos aguantó, porque algunos fumábamos, yo dejé totalmente, y algo le impregnamos la casa de humo. Y por otro lado, la mesa del comedor, que fue la que cogimos para estudiar en nuestra modesta casa, en mi modesta casa, la dañamos mucho, la rayamos y todo, y hubo una promesa que la tuve que cumplir yo, porque después no fue que nos prometimos con mamá regalarle una mesa nueva para el comedor, porque ahí fue donde estudiamos. Y yo después le regalé a mamá una mesa, le digo, mamá, en vista de que no se ha cumplido esto desde el grupo, pero yo se la voy a regalar, te voy a comprar una mesa nueva, porque esta la dañamos mucho, una mesita de comedor de madera de cedro, buena, pero la habíamos rayado. Bueno, ahí seguimos en el estudio juntos durante mucho tiempo, y realmente pues fue una experiencia de amistad. Fue una época en la que teníamos nuestras novias, después nos casamos muy jóvenes, la primera vez, ¿verdad? Nos casamos muy jóvenes, los dos. Y entonces, como teníamos nuestras novias, pues no faltó alguna vez que en la noche no estudiamos, ¿verdad? Nos íbamos por ahí a dar una serenata alguna vez en un momento que había porque cumplía años una de las novias nuestras, y entonces pues ya eso terminaba no en estudios, sino en serenata y con unos cuantos, como decimos corrientemente, unos tamarinditos, ¿verdad? Para acompañar la serenata, y en fin, disfrutamos mucho de esas épocas de juventud en esa forma. Después nos volvimos a separar. En esa época yo estaba en el Poder Judicial, yo trabajaba en la Corte, y entonces me nombraron alcalde en Desamparados. Empecé la carrera. Alcalde era antes un juez de menor cuantía, ¿verdad?, que se llama ahora, porque alcalde, actualmente la nominación de alcalde la tiene lo que antes fue el jefe político en los cantones, ¿verdad? Y nos veíamos siempre, desde luego, ¿verdad? Y yo estaba en el Poder Judicial. En algún momento ya me entró la cosquillilla de independizarme, de entrar en otra actividad, y entonces salí del Poder Judicial y ya tuve oportunidad, me fui al Instituto de Seguros, al Departamento Legal, y perdón que hable de mi persona, pero es que todo estaba muy vinculado, ¿verdad? Y entonces dije, yo quería poner una oficinita de abogado. Y me encontré a Fernando y le conté, dice, no me digas que vas a poner una oficina, entonces pongámonos de acuerdo. Y ahí comenzamos con una oficina muy modesta en el centro de San José. El papá de Fernando era abogado, y fue don Fernando inspiración, desde luego, para arrancar la oficina. En esa oficina, al principio, éramos Fernando y yo y Francisco Luis Vargas, que era el doctor Vargas, que era asistente,
como somos todos en ese tiempo, era Zoila, ¿verdad? Soy la que corre, soy la que va, la que viene, la que hace los mandados, etcétera, y la que ayuda. Y ahí comenzamos, en esa época, el ejercicio profesional en la firma que hoy tenemos, Mora Bolaños y Asociados. Estaba también don Ricardo Vargas, que fue socio nuestro. La cosa es que después Fernando se fue para Italia, ¿verdad?, a hacer su doctorado, y estuvo en Francia, bueno, en Europa. Éramos muy jóvenes y nosotros, Francisco y yo, nos quedamos ahí sosteniendo la burra con la oficina, y ya después vino, como decimos aquí, ¿verdad?, y ya después vino, popularmente, después vino Fernando de Italia como doctor, que dicho sea de paso, hay un cuento que les contaba por ahí a algunos colegas. Tenemos un colega que era profesor nuestro de Derecho Comercial, el licenciado Francisco Morelli, y entonces comenzaron a venir Fernando y muchos otros profesores jóvenes de la universidad con el doctorado de Europa. Entonces ya eran doctores, no licenciados. Aquí somos licenciados los abogados, en otros países todos son doctores. Y entonces Francisco Morelli, que tenía esa forma de ser, y probablemente como le incomodaron los doctores, y entonces nos dice un día ahí en la Facultad de Derecho, bueno, dice, ahora tenemos aquí en la Facultad de Derecho un montón de doctores. Quiere decir que nosotros somos los paramédicos, dice. Bueno, cosas de Francisco Morelli, que salía con ese tipo de cosas. Les debo decir que yo tengo mucha historia conjunta en la profesión. Debo con toda sinceridad confesarles que he admirado mucho a Fernando como profesional, porque lo he tenido al lado y hemos trabajado juntos en muchas cosas. Ustedes se pueden imaginar, como se dice corriente, cuánta agua debe haber pasado, ¿verdad?, debe haber corrido en este río de unidad profesional que hemos tenido. Fernando como profesional, ya don Álvaro lo presentó, y hemos tenido una amistad muy, muy buena, una amistad que ha perdurado por dos razones, diría yo fundamentalmente. Primero, que somos muy diferentes. Y como dice en física, dice, polos de igual nombre se repelen, polos de diferente nombre, de diferente se atraen. Y entonces eso ha hecho que podamos equilibrar una relación y podamos equilibrar una actividad profesional. Y la otra es que nos hemos mantenido, dentro de la confianza que tenemos, hemos mantenido mucho respeto el uno al otro en muchos aspectos, y eso también nos ha permitido. Hoy Fernando tiene hijos en la firma. Ya, yo a pesar de que tengo, la verdad les digo, un montón de hijos, solo uno, el último, el menor, está terminando la carrera de Derecho y va a estar con nosotros. Fernando tiene prácticamente 3 hijos abogados, pero solo uno está ahorita en la firma por diferentes razones. Uno tomó otro camino y se fue a otro país a trabajar en otra actividad. Otra hija, que es abogada también, tuvo muchos bebés y entonces se dedicó a criarlos y entonces no ha ejercido la profesión. Pero todos nos apreciamos muchísimo, hemos trabajado juntos muchísimos años, y realmente pues Fernando se ha dedicado, ha tenido una gran vocación como profesor también, a pesar de que hemos litigado, hemos ejercido la profesión en muchas cosas, principalmente en el campo del derecho comercial, del derecho corporativo, del derecho concursal, etcétera. Y sí le debo a Fernando que una vez, como decimos aquí corrientemente, me embarcó. Y yo había dado lecciones de educación cívica en un colegio, y después había dado lecciones de derecho comercial en los últimos años de estudio, como que fuera supliendo a un profesor en una escuela de contabilidad. Y un día me dijo que por qué no iba a la Universidad de Costa Rica, ya pues había pasado unos años, a dar unas lecciones. Y yo lo pensé muchísimo de cometer, porque para mí era una osadía pretender ir a la universidad como profesor, teniendo a la par a Fernando, que estaba graduado en Europa y con todos los títulos de posgrado, etcétera. Bueno, la experiencia y la práctica me permitió, tal vez no lo hice tan mal, por aquí hay algunos alumnos, exalumnos míos,
porque estuve como 8 años dando lecciones de Derecho Comercial, después volví, etcétera. Y ahí tal vez me inspiró el mismo Fernando a esa vocación por la enseñanza. Sí les digo que los alumnos de Fernando, unos lo querían mucho y otros no mucho, porque era muy estricto, y al principio era muy estricto con los alumnos, ¿verdad? Y algunos le corrían cuando era Fernando, pero sin embargo otros querían estar con el profesor Mora porque consideraban que era un excelente profesor, pero había otros que eran tal vez más livianitos y entonces preferían huir e irse por otro. A lo mejor me buscaron a mí como profesor, ¿verdad? Por la gran diferencia. Así es que no tengo tantas, digamos, anécdotas y cosas como las que ellos han expresado, pero sí les digo que en 30 y pico de años muchas cosas han pasado. Yo creo que esto se está haciendo muy extenso y nos gusta mucho hablar y contar cosas, pero yo sí debo decirles que me siento muy complacido y que me han dado esta oportunidad de manifestarme en esta forma muy improvisada, porque tal vez si no hubiera sido tan improvisada hubiera buscado algunas anécdotas más o algunas historias más amenas o atractivas para hablar de mi socio y amigo, el doctor Fernando Mora. Muchas gracias. Don Fernando, es para mí un gran honor entregarle este pequeño reconocimiento de parte de la Comisión Civil y de todo el gremio. Gracias. Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, Colegio de Abogados de República de Costa Rica, Segundo Congreso Panamericano de Derecho Societario y Concursal, al doctor Fernando Mora Rojas, en homenaje a su trayectoria académica y a los valiosos aportes realizados al derecho comercial. Comisión Civil y Mercantil, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, San José, Costa Rica, noviembre de 2014. Muy bien. Gracias. Voy a ser verdaderamente breve, pero en primer lugar tengo que decir que le agradezco las palabras a Álvaro Hernández y por supuesto a mi amigo Alfredo Bolaños, que ya contó toda una vida. Déjenme decirle que este homenaje, que me parece que el profesor Vítolo fue quien primero lo propuso, según yo recuerdo, y Ricardo también, por supuesto, y luego al resto del comité que lo aprobó. Déjenme decirles que les agradezco enormemente esa decisión, me siento muy honrado. Siento también que este homenaje es como la culminación o el reconocimiento de 50 años dedicados al derecho, en realidad. 50 años de docencia, 50 años de investigación, de publicaciones que creo que han sido útiles en muchos cursos de la facultad, 50 años de dedicación a la Facultad de Derecho, porque empecé siendo profesor asistente muy recién graduado, 50 años de escritos. Y para terminar, debo decir que 50 años de dedicación al derecho son como la consecuencia de, como el peso de los ancestros. Mi padre abogado, mi abuelo abogado juez, mi bisabuelo abogado,
era prácticamente imposible escapar en ese sentido de algo que me gustaba, porque verdaderamente me gustaba el derecho. Sin embargo, recuerdo, no los voy a aburrir mucho, recuerdo que en ese primer año de estudios generales, por primera vez en la universidad, pusieron una prueba de vocación. Don Mariano Coronado era el psicólogo de los pocos psicólogos que había en ese entonces en la universidad. Y cuando yo entré a la sesión con él para hablar de mi vocación, de primera entrada me dijo: ¿vas a estudiar ingeniería? Claro, palabra que ustedes entienden. Yo era un verde, en realidad. Estudiaba todo, me interesaba todo y me iba bien en todo. Y en el examen vocacional, pues resultó que iba a ser ingeniero. Y le dije a don Mariano Coronado: bueno, don Mariano, muchas gracias, pero yo voy a ser abogado. ¿Cómo vas a ser abogado? Sí, todo el peso familiar me lleva hacia el derecho. Bueno, está muy bien también para estudiar derecho. Y estudié derecho. Creo que he vivido con el derecho. Y me sigue motivando, me sigue produciendo siempre alegría. De modo que este homenaje, digamos que para mí, es como un premio a esa dedicación. Entonces, muy agradecido a ustedes que tienen la paciencia de estar ahí, a los colegas que están aquí presentes, a los que tomaron la decisión oportunamente, y pues los llevo en mi recuerdo y en mi corazón. Gracias. Doctor Puga, por favor. Bueno, vamos a la tercera parte de este sentido y profundo homenaje, en donde el doctor Puga Vial se va a referir a la persona y a la trayectoria del doctor Luis Uvilla. Bueno, yo voy a hablar de un amigo y en consecuencia nada de lo que voy a decir puede ser enteramente cierto. Y no voy a hablar como mi amigo argentino. Yo me acuerdo de ese chiste que decían que un genio era un niño del montón, pero con madre argentina, y hoy día quedé confirmado. En el caso de los chilenos somos de palabras más cortas y somos de mensajes más breves. Y en el caso de mi amigo Luis, yo lo conocí antes de conocerlo a él por un libro que él publicó muy breve, como esas buenas obras que son geniales y que yo estoy seguro van a perdurar en el tiempo como una de las obras de muy buena calidad, de manufactura e intelectual de nuestra tradición jurídica, que en Chile es bastante amplia. Y me impresionó mucho ese libro. Era un libro muy pequeño, muy innovador, a mi juicio, en esa época, y tiempo después recibí una invitación de Luis. Vivimos en ciudades distintas. Él vive en Concepción, que queda a 500 kilómetros de Santiago, yo soy de Santiago, y dos ciudades que por alguna vez pugnaron por ser las capitales. Los de Santiago vamos ganando, naturalmente. Y me invitó a un congreso en que habían varios invitados, creo que estaba Ricardo en ese congreso, y fue muy interesante ver cómo él se desempeñó en ese congreso, la dedicación, la delicadeza humana e intelectual. Lucho es una persona que yo creo que es de las personas que yo entiendo se toman más en serio las cosas que dicen. Nunca inventa nada, es exactamente lo opuesto a mí. Yo casi lo invento todo. Él todo es una pulcritud, un cuidado por decir siempre la verdad,
un cuidado por reconocer las cosas que no sabe, de las personas que lo que no sabe dice no sé. En eso también somos muy distintos. Y además ha tenido la paciencia de leerse mis textos, que son libros relativamente largos, casi todos de derecho comercial, bueno, todos de derecho comercial. Me ha prologado 2 libros con prólogos que yo considero que son mejores que el libro. Y en sus charlas y en sus exposiciones también me ha siempre significado un aporte, como lo que ustedes vieron hoy día, esa cierta como poesía que hubo en la mitad de su exposición, ¿no es cierto? Esa poesía que apela a los mitos, pero que apela al alma también, porque en el inconsciente somos todos, estamos disueltos en esa tradición. Pero Lucho no solamente es un gran investigador, un gran amigo, es una gran persona. Nosotros nos hemos hecho amigos, yo tengo un campo en el sur, como a 500 kilómetros de Santiago, y consecuencia cuando yo voy lo invito, y hemos generado una suerte como de academia en ese lugar, en que los debates son muy interesantes, más interesantes mientras más vino hemos consumido, naturalmente, y de una fraternidad muy grande, y por eso es que con estos años, yo a Lucho le he dicho, Lucho, tú eres un amigo. Yo creo que los amigos son una cosa escasa, especialmente a la edad de uno. La diferencia, claro, es que no se dan esos prolongados etapas históricas, casi telúricas, que se dieron en los otros 2 casos, los homenajeados. Mi relación con Lucho tiene apenas 10 años, yo diría casi embrionaria comparado con lo que se ha hablado aquí. Pero para mí ha sido una gran satisfacción tenerlo como amigo, tenerlo como colega, y una última cosa, conocerlo con su familia, porque cuando vamos a este campo que yo tengo en el sur, él va con su familia, yo con la mía, y se produce un intercambio muy interesante y muy entretenido, ver la delicadeza que él tiene. Me pasa una cosa distinta. Yo a Lucho quiero darle gracias porque para mí es de las personas excepcionales que yo conozco, y no son muchas las personas excepcionales que yo conozco, en lo humano, en lo intelectual y en lo auténtico. Por eso, gracias Lucho por tu amistad y muy merecido tu... Segundo Congreso Panamericano de Derecho Societario y Concursal al doctor Luis Eugenio Villagrán, en homenaje a su trayectoria académica de los valiosos aportes realizados al derecho comercial. Derecho de abogado y abogada de Costa Rica, San José de Costa Rica, nominamos el año 2014. Por favor, no se asusten, seré realmente breve. Yo, en primer lugar, sin duda, quiero agradecer este testimonio que se me ha hecho por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y sin duda por la participación en la elección de mi persona por parte de Ricardo y de Daniel. Sin duda, esto no es más que una manifestación de cariño. Hay otras personas que habrían merecido este premio mucho más que yo. Yo estoy contento, muy contento con esto, porque me recibí muy joven, a los 22 años, allá el año 71. O sea, yo tengo más de 40 años de profesión, he ejercido la profesión en el foro, he sido abogado integrante, que reemplazan a los ministros de Corte de Apelaciones en Chile, soy profesor universitario y realizo muchas
otras actividades que no voy a mencionar para no aburrirlo. Y en todas ellas siempre trato de comprometerme. Y me he comprometido en esta oportunidad recibiendo este premio porque con ello hay me comprometo con un profundo agradecimiento y de seguir participando y colaborando modestamente, como siempre lo he hecho en estas actividades. Sin duda, varias de las ponencias que aquí están se expusieron y quedaron en el libro, van a ser parte de otro libro más que escribiré en breve. Muchas gracias, realmente agradezco mucho, yo sé que no es por mí que están aquí, pero agradezco mucho la presencia de todos ustedes en esta oportunidad y nuevamente muchas gracias a todos y por favor, pura vida.